Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de FM Signos 92.5. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Javier? Muy bien, por suerte, arrancando este programa 11 de mayo, abrazando distritos, contentos de estar de vuelta al aire, ¿no? Y se puede decir que ya estamos arrancando de noche, ¿no? Es verdad, cuando arrancamos allá hace 5 meses era pura luz a esta pura hora. Luz, calor, y ahora el frío. Abrigados y de noche. Así es. Bueno, hoy estamos en comunicación con un economista peronista, un gran economista de principios y valores. Estamos en comunicación con Pablo Chaliú. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda? Todo bien, los saludo. Bueno, lo vamos a tener un ratito acá para interiorizarnos un poco más sobre este tema tan complejo que es la economía, ¿no? Bueno, sí, según como se la mire. Bueno. Es complicado cuando se la mire por el bolsillo, ¿no? Claro. Totalmente, es complicado y nos atañe a todos. Sí, claro. Y sobre todo cuando no sabemos de economía. Pero lo que pasa es que hay algunos que la hacen complicada a propósito, ¿no? Claro, así aparecen algunos loquitos despeinados, ¿no? Que proponen cosas inviables. Claro. Bueno, Pablo, para la gente que no lo conoce, cuéntenos qué gestión tuvo en política, cuáles fueron sus cargos y bueno, cuál fue su experiencia en lo privado. Bueno, escúchame, yo soy economista, me recibí en la Universidad de Buenos Aires en el 64, licenciado en Economía Política, se llamaba en aquel momento, un título apropiado que después se cambió a licenciado en Economía, y después la licenciatura en Economía, que en su momento tenía una fuerte impronta de análisis político, jurídico, se convirtió como una especie de técnica para ayudar a los negocios. Perdió buena parte de su fundamento. Bueno, yo soy licenciado en Economía Política, fui secretario de Comercio en el 89, en época de hiperinflación, con el gobierno de Menem. Sí. Nos tocó liderar ahí, y después con el gobierno de Dualde, también en aquella época tan complicada que vivía Argentina, también secretario de Comercio. Tenía otro nombre, ¿no? Secretario de Regulación Económica, no sé, le pusieron un nombre que no cabía en la tarjeta. Pero básicamente era eso, Secretaría de Comercio. Claro. ¿Y en lo privado? Y después en lo privado, bueno, fui profesor de la Universidad Católica, de la Universidad de Belgrano, y bueno, digamos que ocupé las máximas responsabilidades en muchas empresas, como se llama ahora, como CEO, como presidente ejecutivo, y después en las organizaciones empresarias, en la Unión Industrial Argentina, muchos puestos, presidente de la Comisión de Economía, presidente del Departamento Mercosur, fundé la Unión Industrial de Mar del Plata, fui secretario de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, bueno, y chao. Basta de aburrirlos con esto. Clarísimo, clarísimo. Pablo, te hago la siguiente consulta. ¿Cómo fue hacer política, gestionar durante la época del menemismo? Bueno, en aquel momento estábamos en hiperinflación, ¿no? Y lo que nos llevaba a nosotros todo el tiempo era ver cómo salíamos de ese desastre, porque era realmente una situación muy complicada, no había precios en la economía, la situación era absolutamente complicada, había asaltos a los supermercados, pero también a los comercios de barrio. La gente se defendía, a veces se subía a la terraza con una escopeta para defender que no le robaran su mercadería. O sea, estábamos muy compenetrados en cómo salir de eso. Claro. Una situación realmente muy complicada. Lo que sí te puedo decir es que Menem, yo era secretario de Comercio y tenía que hacer muchas cosas. Claro. En eso, imagínense ustedes.
Y las hicimos, y ahí Menem nos dejaba hacer absolutamente todo lo que quisiéramos hacer. No había molestia por parte de la condición política. Creo que entendían que había que dejar en esos momentos tan trágicos, bueno, que los que estábamos a cargo de tomar las decisiones las tomáramos, ¿no? Ahora bien, Pablo, no es un detalle lo que estás contando, esto de la libertad que permitía Menem en la gestión. Bueno, pero fue así. Después no sé, porque yo me fui con diferencias con Herman González. Uh-huh. Herman González era muy liberal, quería suprimir diferentes subsecretarías de la Secretaría de Comercio, pero de otras secretarías también. Quería hacer una especie de vaciamiento del Estado. Sí, achicarlo. ¿Cómo? Achicarlo. Sí, achicarlo, pero vaciándolo, porque uno lo puede achicar de varias maneras. En este caso, cuando uno le saca el cerebro, lo que está haciendo es vaciándolo, haciendo un Estado sonso. Claro. O sea, un Estado sin capacidad de una de sus principales funciones, regular la economía, por ejemplo. Claro. Pablo, Bueno. en estos días, ciertos actores políticos proponen la dolarización como una solución a la inflación. ¿Es esta una solución, la dolarización? Bueno, como estamos hablando con confianza, la dolarización es un disparate. Es una tontería total. Lo que sucede y llama la atención es que siempre aparece esta propuesta cuando el gobierno no tiene dólares. Claro. Y de lo que se trata, si uno quiere dolarizar, es tener muchos dólares. Claro. Porque, a ver, ¿cómo hacemos para cambiar todos los pesos que están circulando, más los pesos que están en los bancos? Cuando uno hace esa cuenta y dice, bueno, ¿y cuántos dólares hay en el Banco Central? La tasa a la cual hay que cambiar los pesos en dólares sube a 12.000 pesos. O sea, vos querés comprar un dólar, tenés que tener 12.000 pesos. Es un desastre, no existe eso. Es una invitación a la rebelión social. Es una locura. O sea, es técnicamente inviable. Y él dice, bueno, yo voy a conseguir 30, 40 mil millones de dólares. ¿Y quién va a dar 30, 40 mil millones de dólares? A Milei le van a dar 30, 40 mil millones de dólares. ¿Cómo va a respaldar? Y al país le van a prestar 30, 40 mil millones de dólares cuando no tiene dólares para pagar la importación. Es una locura. Además, te termino. La fantasía que está subyacente, hay dos fantasías terribles, ¿no? Una es la siguiente. Como estamos hablando de dólares y el gobierno no va a tener un banco central, porque el banco central no puede imprimir dólares, entonces el gobierno va a tener que tener un déficit equilibrado. Primera extraordinaria fantasía. ¿Qué le impide al gobierno, ante situaciones de liquidez, como se van a producir, emitir cuasi monedas? Claro. No le impide a nadie hacer eso. O sea que si no hay una voluntad política de hacer las cosas que hay que hacer dentro de un plan económico integral, dentro de un plan económico nacional, eso de obligar a la clase política a portarse bien porque entonces no van a tener pesos sino que van a circular los dólares, es un chiste de mal gusto. Claro. Clarísimo. Tengo una consulta, Pablo. ¿Cuál es tu mirada respecto a la gestión que tiene Massa en este momento? Bueno, a ver, Massa está tratando de hacer lo indecible para que el país no tenga una explosión que nos va a perjudicar a todos. Claro. Ahora, se está equivocando. Las medidas que está tomando no son las correctas. Está bien, está pagando culpas ajenas y culpas propias. ¿Por qué culpas ajenas? Porque esta crisis la originó Macri.
Claro. ¿Y por qué propia? Porque el gobierno del cual él forma parte no solo que no logró superar la crisis, sino que la agravó. Bueno, por lo menos tuvo la valentía de hacerse cargo del Ministerio de Economía en una situación realmente en la cual la mayoría de los grandes economistas nacionales salían disparando, decían no estoy. Claro. Él por lo menos tuvo el coraje de hacerlo, en ese sentido hay que reconocerlo. Ahora, las medidas que están tomando son equivocadas y no le están dando resultados. Claro. Ahora, Pablo, recién estamos hablando de la dolarización. El polo opuesto de la dolarización es la emisión monetaria, y que ya sabemos cuáles son los daños que causa a la economía, ¿no? ¿Cuál sería el equilibrio entonces? No, pero digamos que, a ver, sí hay un polo opuesto a la dolarización, que es la emisión, pensando que no va a tener efectos la emisión. Claro. Hay una teoría por ahí que la llaman teoría moderna monetaria, que como bien dice Guillermo, no es ni teoría, no es ni monetaria, ni es moderna. Entonces, ¿qué dicen estos muchachos de la teoría? Y hay algunos por el gobierno, que andan por ahí, algunos del Instituto Patria que sostienen estas cosas. Dice que no importa cuánto se emita, que el gobierno puede emitir todo lo que quiera, y que eso siempre va a ser positivo porque la gente va a tener más plata en el bolsillo. Bueno, es una locura. Entonces, lo opuesto a la dolarización es esta doctrina monetaria moderna, que como dijimos no es ni doctrina ni monetaria ni moderna, y está profundamente equivocada. Claro. Y entonces, ¿cuál sería el equilibrio entre ambas cosas? El equilibrio es tener un plan integral, porque este no es un problema de dolarización o no dolarización. Es un problema... Argentina sufre de varios problemas, de muchos problemas. Y problemas que la crisis los ha hecho de tal profundidad que están imbricados entre ellos, están absolutamente relacionados. Para simplificar, Argentina tiene un problema en el sector público. Tiene un déficit fiscal que no es financiable porque, bueno, ya nadie le quiere prestar plata al gobierno, porque claro, es así. Tiene un problema monetario. El Banco Central de la República Argentina tiene un déficit, tiene una deuda de cortísimo plazo que es 3 y 4 veces superior que la cantidad de dinero que circula. Sigamos tomando nota. Tiene un problema grave en su balanza de pagos, que en este momento le está dando déficit de balanza de pago y no tiene reservas. Tiene un problema gravísimo en la distribución del ingreso, con porcentajes muy importantes de pobreza, marginación. Todos esos problemas están imbricados, de tal manera que usted no puede tener solución al déficit fiscal si no soluciona el problema de la distribución del ingreso. Claro. No puede tener solución al problema de la distribución del ingreso si usted no soluciona el problema del Banco Central. No puede solucionar el problema del Banco Central si usted no soluciona el problema del sector externo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer acá? Corresponde hacer lo que está propuesto en el plan económico peronista de principios y valores. Hacer un plan integral que ataque al mismo tiempo a todos los problemas de la economía argentina. Clarísimo. Sin etapas, sin etapas. ¿Querés contarnos un poquito de esas etapas? ¿Cómo? Contanos las etapas si querés, esas etapas que hablas del plan económico. Pero sin etapas, en simultáneo. Simultáneo. Sí, simultáneo. Simultáneo, sin etapa. Cuando uno le dice, primero yo voy a solucionar la inflación para después ocuparme, son todos boletos. No sirve para nada. No hay manera de solucionar el problema de la inflación si no se le da solución al problema de la distribución de ingresos, etcétera, 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 etcétera. Pero lo único que corresponde acá es hacer un plan que ataque todos los problemas en simultáneo.
en simultáneo. Alguien va a decir, pero es muy difícil. No, no solo que no es difícil, no solo, algunos dicen es imposible. Miren, no solo que no es imposible, sino que es lo que requiere el país. Y claro. si hasta no llegar a un plan de ese tipo, no vamos a tener solución a la crisis. ¿Y cómo sería ese plan? Bueno, con medidas concurrentes que solucionen el déficit fiscal, el problema monetario. Ustedes me dicen las medidas. Claro, sí. En realidad son 50 medidas. Y cuando yo les digo 50 medidas es porque no se pueden contar, son muchas. Claro, sí. Pero tienen algunas medidas que son como la estructura del plan. La primera medida y el concepto es que hay que atacar a los sectores rentísticos de la economía. ¿Qué son los sectores rentísticos? Porque uno dice, bueno, ¿de dónde vamos a sacar plata para pagar la deuda externa, equilibrar el sector público? Claro. ¿Y de dónde vamos a sacarlo? ¿Se lo sacamos al sector privado, a la producción? ¿Se lo sacamos como le están sacando ahora a los jubilados? ¿Al salario? ¿Dónde hay un bolsón de riqueza en la Argentina que puede financiar esto? En los sectores rentísticos. Y el sector rentístico, ustedes saben lo que es el sector rentístico, ¿qué es? Es un sector que toma ingresos, pero no agrega producción. Claro. Es el sector rentístico. El sector rentístico, por antonomasia, está conformado por los propietarios de la tierra en la pampa húmeda. Los propietarios de la tierra en la pampa húmeda, según cálculos que han realizado los compañeros, pueden llegar a tomar más del 50% del valor de la producción de los productos de la pampa húmeda. Cosa que es una barbaridad, ¿no? Sí, absolutamente es una barbaridad, no corresponde a lo que suele llamarse una retribución alta del capital. Claro. En el mundo, ¿cuánto es ese porcentaje aproximadamente? Ahora, entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, modifiquemos la ley de alquileres o de arrendamiento para esa zona, de tal manera de bajar sustancialmente los alquileres. No como una cuestión de expropiación, sino dejándoles una ganancia que es apropiada al capital invertido, en términos internacionales. Es más, se le puede decir, lo que ustedes dejan de cobrar, nosotros le damos un bono a cobrar a largo plazo, ¿no? Y sería una especie de bono patriótico. Esto no afecta a la producción. Como baja sustancialmente uno de los costos de la producción agropecuaria, se pueden subir lo máximo posible las retenciones. Claro. Al subir las retenciones, de ahí sale el dinero. Pero tiene otro beneficio, la producción agropecuaria, que es el beneficio que viene de calcular el valor del petróleo y sus derivados de acuerdo a sus costos. Claro. Entonces, ahí va a haber dos ganancias importantes para ese sector, que puede seguir creciendo, aumentando su producción, pero bajando los precios, tenemos precios de alimentos más bajos. Y solucionando el tema del déficit fiscal. Cuando usted soluciona el tema del déficit fiscal, que se soluciona con esta medida, más otras que se pueden tomar para racionalizar el gasto, etcétera, etcétera, cuando usted hace eso, libera al Banco Central y al sistema financiero de financiar al sector público. Y se vuelve el Banco Central y el sistema financiero, se van a ver obligados a utilizar el ahorro monetario
para financiar la producción y el pleno empleo. Clarísimo. Ahora, Pablo, ¿vos por qué pensás que el gobierno no toma ciertas medidas como las que manifestás vos para intentar solucionar este problema? Es un problema de doctrina. Claro. A ver, para tener un plan integral, porque yo te di nada más 2 medidas, Sí. en realidad podría seguir hablando y ustedes se van a dormir y yo sigo hablando. No, para nada. No vale la pena. Para nada. No, pero, a ver, hay otras medidas, Sí. no solo esas 2, sino hay otras medidas que van en la misma dirección. Ahora, ¿por qué no las toma el gobierno? Para tener un plan integral, hay que tener algo que es fundamental, que es una doctrina de base. Claro. Si no, es como si fuera, bueno, formemos una orquesta, 50 músicos, tengamos todos los instrumentos, y bueno, ¿y qué vamos a tocar? Yo qué sé, cada cual toque lo que se da la gana. Claro, no hay una partitura. Sí. No, bueno, la doctrina es esa partitura. Si no hay una doctrina, es imposible edificar un plan integral. Hoy, nosotros venimos diciendo esto de hace 3, 4 años. Y decíamos, necesitamos un plan integral, para eso necesitamos una doctrina. Hoy, muchos economistas que tienen la posibilidad incluso de llegar a ser ministro de Economía, de los gobiernos, si gana la fuerza política en la cual ellos actúan, Sí. también dicen que es necesario un plan integral. Ahora, nosotros le preguntamos, ¿cuál es la doctrina de base de ese plan integral? Y hay silencio. Pues no la tienen. O porque sí la tienen y no la quieren decir, Ujú. Claro, que es el neoliberalismo. claro. Este gobierno que tenemos nosotros es un gobierno socialdemócrata. Y lo vemos por las medidas que toman. No es un gobierno peronista, es un gobierno socialdemócrata. Clarísimo. Y la socialdemocracia es un apéndice del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque los socialistas perdieron una doctrina económica cuando se separaron, bien separados del marxismo, del comunismo. Se separan del comunismo, pero se quedan sin doctrina. Claro. Y se asumen como aquellos que van a tratar de solucionar los peores problemas que causa en la sociedad, que causa el capitalismo salvaje o el neoliberalismo. Capitalismo salvaje es una visión histórica, neoliberalismo reciente. Ujú. O sea, no se definen como una doctrina distinta al neoliberalismo, sino como una doctrina que es como una ambulancia del neoliberalismo. Claro, clarísimo. Para quienes se Entonces, suman, estamos hablando con Pablo Chaliú, economista del partido Principios y Valores. Pablo, ¿cómo prevé que será el transcurso de la economía de acá a diciembre? Muy complicada. Mire, yo hace poco escribimos un artículo con Guillermo y con Walter Romero en el BAE, y yo escribí también hace poco algo sobre esto, y dije, mire, Argentina no está en transición política, porque la transición política se da después de las elecciones, cuando hay un gobierno que tiene que gobernar, pero hay otro gobierno otro entrante, el cual le tiene que ceder el mando. Eso sería transición política. Pero Argentina ya entró en transición económica. Claro. ¿Por qué entra en transición económica? Porque cada vez más las expectativas de todos están centradas en el gobierno que entre, ya sea del Frente de Todos o de una combinación del Frente de Todos, del Cambiemos, el que sea. ¿Y qué le está exigiendo el pueblo, la producción, los trabajadores? ¿Qué le están exigiendo a estos dirigentes? Le están exigiendo que clarifiquen qué van a hacer. Y lamentablemente esos principales dirigentes están más empeñados en pelearse entre ellos que en explicarle al pueblo lo que van a hacer en el caso
de que logren tomar el gobierno. Y esto genera una transición económica extraordinariamente dificultosa. Claro. El único que ha definido es Milei, con el disparate de la dolarización, que no ha ayudado en nada a la transición económica, al contrario, la ha empeorado, creado más incertidumbre, porque si hay gente que le cree a Milei, hay gente que está creyendo que el dólar se va a ir a 2.000, 3.000, 5.000 pesos. Claro. Y nosotros, que sí estamos ayudando a esa transición, es Partido Principio y Valores, ahí está el plan. Lo venimos anunciando desde hace 6 meses, está publicado, y lo exponemos en distintas universidades y demás, pero el resto de la fuerza política, ninguno nada. tiene plan. ¿Cómo? Ninguno tiene plan los demás, ¿no? Porque yo escucho que Milei propone, pero no encuentro el plan de Milei por ningún lado, ¿no? Bueno, ya con decir vamos a dolarizar y vamos a suprimir el Banco Central, más que eso. Ah, no, sí tiene otra cosa. Dice que va a haber ventas de órganos. Ah, Sí. Sí. Y cárceles privadas. Cárceles privadas. Pablo, la verdad que me quedaría horas hablando con vos, pero el tiempo es tirano, frase nueva en radio. Ha sido súper claro con las explicaciones. Estamos muy agradecidos por tu atención. Y bueno, quizás en otro momento podamos hablar más extendidamente. La idea, Pablo, es comprometerte al aire para que salgas nuevamente y charlemos un poquito más, si te parece bien. Bueno, cuando quieran. Muchísimas gracias, Pablo. Chao, gracias a ustedes, que estén bien. Abrazo peronista. Bueno, pasó por Abrazando Distritos el economista del Partido Principios y Valores, Pablo Chaliú. ¿Y te parece, Sergio, vamos a un temita y seguimos con la siguiente entrevistada que es tan interesante como Pablo? ¿Te parece? Así es.